Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández. Estaremos conversando con el economista, investigador y profesor universitario Juan Carlos López. Juan Carlos, bienvenido a Consumo e Inversión. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alexis y Raúl. Y bueno, a las órdenes para conversar con ustedes este rato. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias. Juan Carlos, antes de iniciar, queremos felicitarte por haber ganado el concurso anual de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias. También agradecer a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Asociación de Puestos de Bolsas, que fueron los que organizaron el evento de este año. Enhorabuena. Gracias. El trabajo que presentaste era rendimientos en el mercado de capitales dominicano y las interrelaciones de las tasas de interés bursátiles, gubernamentales, financieras, bancarias y externas. ¿Qué te motivó a trabajar ese tema? Sí, mira, la verdad es que me motivó a trabajar el tema desde una perspectiva de pensar un poco este ciclo de tasas de interés alta que había en los últimos 3 años, un poco pensar cuánto más iba a extenderse ese ciclo, hacia dónde iban a converger las tasas de interés eventualmente, si iba a ser a los niveles pre-pandemia o no. Y un poco la idea era utilizar datos de alta frecuencia. La Superintendencia de Mercado de Valores en su portal tiene unas series de datos semanales de rendimiento en el mercado de valores que comienzan en junio del 2017. Y entonces un poco la idea era precisamente verificar eso, cómo podemos proyectar para los próximos 2 años la continuidad o ya la normalización de este ciclo de tasa de interés alta. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué son relevantes las tasas de interés, obviamente, como parte de un mercado de capitales? ¿Y qué hechos estilizados, qué pudiste encontrar en su comportamiento? Sí, mira, las tasas de interés de mercado de valores normalmente son tasas de interés que tienen un horizonte de mediano a largo plazo. Y en principio la idea del trabajo de las interrelaciones es pensar que los mercados son en cierta manera eficientes o parcialmente completos, pero al final son mercados donde las tasas van recogiendo información para los agentes económicos. Entonces, en el caso concreto de las tasas de interés de mercado de valores, lo que uno encuentra es que son consistentemente mayores que las tasas que tienen, por ejemplo, certificados financieros, depósito a plazo. O sea, hay esa brecha entre el rendimiento bursátil y el rendimiento de mercado bancario. Y además son tasas que normalmente por su nivel permiten protegerse con la inflación. Si uno ve toda la serie que hay de estos 8 años, casi todo el tiempo, excepto cuando hubo la bajada en los primeros 2 años de pandemia, entre 2020 y 2022, pues generan tasas de interés reales que son bastante atractivas, tasas de interés que pueden ser perfectamente 6, 7% en términos reales en pesos, y entonces en principio eso le permite un poco a los agentes que son algo más sofisticados tener un portafolio donde diversifican y buscan mayor rentabilidad. Para el ahorro. Sí, y claro. Financiar el consumo futuro. Exactamente. Consumo e inversión. Juan Carlos, yo daría un paso más hacia atrás y me gustaría saber cómo funciona la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana y cómo esos movimientos de tasas de interés, de subidas y bajadas, se traspasan a las tasas de interés bancarias. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Evidentemente las tasas de interés están relacionadas con las decisiones de consumo e inversión, como tú bien dices, y en el caso de no solo la República Dominicana, de la mayoría de la economía, los bancos centrales juegan cierto rol en el manejo de la política monetaria y fijan la tasa de política monetaria. La idea es que esa tasa de política monetaria normalmente es un corredor entre que marca un corredor entre las facilidades de expansión y las facilidades de contracción monetaria. Y ese corredor debe incidir en la tasa interbancaria, la tasa en que se prestan los intermediarios financieros. Y eventualmente eso se va a transmitir al resto de estructura de tasa de interés. En República Dominicana, bueno, hay un trabajo de Raúl hace unos cuantos años que ve cómo se mueven las tasas de interés respecto a factores macro, pero también hay investigaciones, por ejemplo, de Julio Andújar, de Jaime Arista Escuder, y otras investigaciones donde tratan de hacer ese análisis del efecto de traspaso. Y la evidencia es variada en realidad. Hay algunos que encuentran un traspaso que es completo, otros que es más incompleto.
encuentran también heterogeneidades y asimetrías, por ejemplo, dependiendo del tipo de intermediario financiero o dependiendo del tipo de instrumentos, si son tasas activas de préstamo o tasas pasivas de certificados o ahorros. Entonces, en principio, eso tiene relevancia y nosotros lo incorporamos como un bloque de tasas dentro del trabajo. O sea, dentro del trabajo, como tú bien dices en el título, que tratamos de reflejar es que hay un conjunto de tasas y dentro de ese conjunto de tasas están las tasas monetarias, que son tasas más de corto plazo, que están relacionadas con la TPM y las operaciones de contratación monetaria, pero también están las tasas interbancarias y después ya están las tasas bancarias que incluyen plazos más grandes de meses, años, y entonces ese conjunto de tasas está incorporado en las estimaciones que hacemos. ¿Tú crees que puede haber alguna influencia? Pues yo recuerdo que siempre se discute los nichos preferidos que prefieren, o sea, valga la redundancia, que prefieren los agentes de dónde tener su depósito. El que deposita 90 días nunca se cambia, permanece a 90 días y a la larga eso puede influir en la determinación de la tasa de interés. Sí, no, evidentemente la estructura de tasas tiene su característica y hay agentes que van más hacia corto plazo, por ejemplo, 3 meses, otros que tienen un horizonte de 1 año, 2 años, y hay agentes que tienen un horizonte de más plazo. De hecho, las tasas que estamos discutiendo normalmente son en ese horizonte de mediano plazo, las tasas de mercado de valores me refiero. Y evidentemente existe ese efecto composición de que hay agentes que prefieren un plazo u otro, pero en la práctica ese cambio también o esa estructura que está implícita en la diferente composición de mercado, pues te ayuda a ver si los movimientos se dan más en una parte de la cola o de la estructura de tasa o en otra parte. Pero sí, en principio los agentes pueden ir moviéndose de plazo dependiendo de cómo sean las condiciones de mercado. Aprovechando que estás hablando un poco del mercado de valores que lo mencionaste y saliendo un poco, quizás los plazos bancarios son más cortos, medianos, el valor te permite irte a posiciones más largas. Sí. ¿Qué hecho encontraste ahí con las tasas que caracterizan las emisiones de oferta pública? Conociendo que tenemos una realidad muy distinta, emisiones del gobierno y emisiones de entidades privadas. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros, el mercado de valores de nosotros es un mercado que ha estado en crecimiento, en desarrollo. De hecho, la modificación de la ley fue en 2017, la última ley de mercado de valores. Pero el mercado tiene una característica que es que hay una alta predominancia de títulos, valores estatales del gobierno, tanto del Ministerio de Hacienda y Economía ahora y del Banco Central de la República Dominicana. Obviamente esos son emisores diferenciados que aunque son preponderantes tienen una naturaleza muy distinta, sus objetivos son muy diferentes, uno maneja la política monetaria, otro maneja la política fiscal, el Banco Central trata de manejar más la liquidez, por ejemplo tiene instrumentos como letras a descuento, nota de renta fija de 3 años, Hacienda tiene la obligación de financiar todo lo que es el resultado de las operaciones del gobierno, por lo tanto sus plazos normalmente son más largos. Hacienda, por ejemplo, colocó hace 2 meses un bono de 13 años. Entonces, obviamente, la madurez y la naturaleza de las instituciones hace que su estrategia de colocación son distintas. El banco coloca más frecuentemente porque son títulos de más corto plazo y eso deja un espacio que ha ido aumentando en el tiempo, pero todavía sigue siendo minoritario para inversiones, para emisiones corporativas o privadas. Lo que vemos en los últimos 8 años, que fue el periodo del estudio, es que en realidad esas emisiones han ido aumentando, pero de cierta manera tienen un alcance acotado y también están muy concentradas. Para que la gente tenga una idea, el 60% de las emisiones que se han hecho de títulos privados en los últimos 8 años, lo han hecho 6 entidades y la mayoría son entidades que son entidades de intermediación financiera. Este año, por ejemplo, ha habido 6 emisiones privadas y de esas 6 emisiones, en principio, más de la mitad son o de intermediario financiero o de puesto de bolsa. Entonces, en cierta manera, está un poco restringida esa parte del mercado. Y el elemento, claro, de también ya instituciones que son reguladas y tienen la práctica de exhibir información, pues se sienten también más cómodos de presentar esa información al mercado y tener esta opción. Exactamente. Pero eso lo dejamos para el próximo segmento. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y al regreso seguiremos conversando con el economista Juan Carlos López.
Estamos de vuelta en Consumo e Inversión, conversando con el economista, investigador y profesor universitario Juan Carlos López. Juan Carlos, muy interesante el estudio, pero me gustaría saber cómo comparan las tasas de interés en el mercado doméstico, esas tasas que son en pesos y las tasas en dólares. Sí, mira, las tasas de interés en pesos y en dólares evidentemente le permiten a los agentes que participan en el mercado diversificar riesgos como el riesgo cambiario, por ejemplo. Y bueno, cuando uno ve la parte más tradicional, que es el sector bancario, uno sabe que aproximadamente entre 25 y 30% de los préstamos y de los depósitos del sector privado son en moneda extranjera, en dólares. Entonces, en el caso de un poco de lo que se refleja en el mercado, hay tasas que van variando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tasas en pesos, en los últimos 2 meses, después que salió en el estudio, han ido bajando bastante, estaban entre 9,5 y 11,5, 9,5 el promedio, 11,5 la tasa preferencial de los certificados financieros, ahora mismo están en 7,5, 9,5, el dato ahora de la primera quincena de septiembre. Eso se compara con tasas en dólares que están en la cercanía, se han mantenido en realidad en la cercanía del 4, 4,5%. Y eso por el lado de las tasas bancarias. Cuando uno ve las tasas del mercado de valores, de la bolsa de valores, ahora mismo las últimas transacciones en este mes se han hecho en torno en pesos a 8% y en dólar en torno a 5, 5,5%, o sea que la brecha es un poquito más pequeña. En el caso de los títulos del Ministerio de Hacienda, que también son títulos que tienen títulos que están bonos en pesos y en dólares, ahí la tasa es un poco más alta. En el caso de los pesos está en torno a 9, 9,5. Y en el caso de los títulos en dólares la tasa está en torno a 4,5 más o menos. Evidentemente, como te digo, esa brecha de tasa está relacionada con la expectativa sobre depreciación hacia futuro, pero también recoge las diferentes características que tienen los instrumentos. Por ejemplo, ustedes saben que los títulos que han emitido luego del 2012, los que no son del Ministerio de Hacienda, incluyendo los certificados financieros y los depósitos a plazo, tienen este componente del impuesto de 10% que se retiene sobre los intereses. Los títulos del Ministerio de Hacienda y Economía están exentos de ese impuesto. Entonces, en cierta manera, esas brechas que ya vimos que en el mercado cambiario pueden ser un poco más amplias, pues se van reduciendo un poco en el mercado bursátil. De todas formas, si uno lo ve desde el punto de vista de las instituciones, como tener instrumentos alternativos, por ejemplo, si uno ve la tasa de interés de los préstamos en pesos, está en torno a 14,5 más o menos. Si uno la ve en términos de dólares, esa tasa ya está un poco en torno a 7,5 más o menos. O sea que dependiendo del segmento del mercado, esas brechas de tasa entre peso y dólar existen, y un poco de nuevo eso le da espacio a los agentes que puedan un poco diversificar ese tema del riesgo cambiario. Carlos, sé que en el estudio no estaba explícitamente, pero te pregunto simplemente por si lo viste en algún momento. Tú sabes que el gobierno dominicano ha emitido fuera también, sí, tanto en dólares como en pesos. No sé si pudiste comparar internacionalmente el tema de brecha peso-dólar y comparar cómo se da internacionalmente versus cómo se da en el mercado local. Si hay algo que sea consistente, que se pueda hablar ahí. Sí, es una buena pregunta. En realidad, las emisiones fuera del país están contempladas implícitamente en el siguiente sentido. De dos formas, en realidad. Uno, hay un bloque de tasas externas que está en el trabajo, que está relacionado con el riesgo país, con el ENVI. Entonces, en cierta manera, están incluidos los rendimientos, los bonos soberanos. Y por otro lado, las operaciones que se hacen en el mercado doméstico, pero que usen como activo subyacente bonos externos, también están contempladas implícitamente. O sea, no están explícitamente, pero sí están implícitamente. En cuanto a esa estrategia del gobierno de invertir, de emitir en pesos y en dólares, me parece muy adecuada. Es una estrategia que ya comenzó desde el 2018. Creo que ayuda un poco a que aumente la base de inversionistas institucionales también que adquieren títulos en moneda nacional, aunque sea a nivel extranjero. Y bueno, de nuevo, lo que encuentra el trabajo, en cierta manera, es que para el caso del ENVI de República Dominicana, el efecto sobre las tasas del mercado bursátil está ya recogido por todas las otras tasas. Al final en el trabajo trabajamos con 17 tipos de tasas de interés o 17 series de tasas de interés. Pero sí se encuentra que en el caso del ENVI de Latinoamérica y el ENVI global, en el caso del ENVI global hay un efecto de diversificación, porque a medida que
sube el ENVI global, en cierta manera baja el ENVI de República Dominicana, o sea, en cierta manera hay un efecto de sustitución. Y en el caso del ENVI de Latinoamérica, para la parte en pesos, pues sí, a medida que sube el ENVI de la región, pues también suben los rendimientos en pesos en el mercado de valores. En cierta manera una suerte como de contagio, porque evidentemente son economías, las economías latinoamericanas, que en cierta manera tienen un perfil similar a la República Dominicana. Interesante. Juan Carlos, yo voy a volver un poco sobre la pregunta que te hice. Pero antes de hacerte la pregunta, tengo que hacerte otra pregunta que nos ayude a edificar, digamos, nuestros amigos televidentes. Una es, ¿qué es el arbitraje? Para hacerte la pregunta, que si en tu investigación encontraste una oportunidad de arbitraje entre instrumentos que pueden ser en pesos con instrumentos en dólares. Sí, mira, al final el arbitraje son situaciones donde los agentes de mercado están buscando alguna oportunidad de ganancia. Básicamente están viendo a ver si los precios o los rendimientos son distintos en diferentes instrumentos y pueden plantear o aplicar ejecutar una estrategia donde obtienen ganancias de corto plazo. Se supone que si a medida que los mercados son más desarrollados, más eficientes, esas oportunidades de arbitraje tienden a desaparecer, ¿no? Más o menos los rendimientos se equilibran a nivel de las diferentes carteras de mercado. En el caso de nuestro trabajo de investigación encontramos algo bien interesante, que es que como la variable dependiente es los rendimientos del mercado de valores en pesos y en dólares, encontramos que de cierta manera se mueven en paralelo, o sea, cuando aumentan los rendimientos en dólares, eso lleva a un aumento del rendimiento en pesos. De hecho, es un rendimiento que es 1.5, 3 veces mayor, o sea, es bastante elástico en ese sentido. Pero encontramos que cuando aumenta, por ejemplo, la tasa de los certificados de depósito a plazo en dólares, pues la gente, ese aumento de ese rendimiento hace que vaya demanda a sustituir, o sea, la gente sustituye a título de mercado de valores por esos certificados y eso hace que caiga el rendimiento del mercado de valores, por lo menos en la parte en peso. Entonces, en ese sentido, sí hay cierta correlación entre los rendimientos en dólares o en pesos en el mercado bancario, financiero propiamente tal, y lo que se ve en el mercado de valores, en el mercado bursátil. Hay oportunidades. Sí, interesante eso. Mencionaste la incidencia de las condiciones internacionales vía ENVI. Sí. Y eso se da en las diferentes tasas, tanto bancarias como bursátiles, a nivel público como privado. Sí, mira, básicamente esos efectos que te mencionaba hace un rato del ENVI dominicano, el ENVI latinoamericano y el ENVI global, están dirigidos más a la variable de interés que son los rendimientos del mercado de valores, tanto en pesos como en dólares. Pero evidentemente es algo que es muy relevante en el momento, en el sentido de que, como ustedes saben, la semana pasada la Reserva Federal bajó su tasa de referencia. Se espera que en lo que resta del año baje 2 veces más. Entonces, en principio, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro todavía están altos, sobre todo a los de 10 y 30 años, que están entre 4,5% y 5% cercanos en esa cercanía, pues eventualmente eso se va un poco a ir normalizando y eso se transmitiría un poco a la estructura de tasas en la economía. Mucha gente cuando ve las tasas de interés, por ejemplo, que son altas en términos reales y lo compara con ciclos previos, se olvida que antes de la pandemia, bueno, las tasas del Tesoro o de la Fed no eran 4 o 5%, eran mucho más bajas. Entonces, en cierta manera, eso condiciona la situación de mercado y eventualmente cuando eso se vaya normalizando en el tiempo, o sea, que la Fed logre controlar mejor la inflación, pues entonces eso va a transmitirse. En el trabajo encontramos algo muy interesante, que es que a pesar de que no hay significancia en el ENVI de República Dominicana, pero eso es porque ya está incorporado en el efecto en el resto de la estructura de tasas, porque ahora mismo, por ejemplo, ayer el ENVI cerró, el viernes cerró en 173 puntos básicos, y eso es lo mínimo que ha tenido la República Dominicana en los últimos 18 años, o sea que las condiciones para la República Dominicana en cierta manera han sido favorables. Un punto, Juan Carlos. Cuando iniciaste a hablar del ENVI, definiste lo que era el ENVI, pero Sí. por si alguno de nuestros televidentes sintonizó tarde, ¿podría decirnos qué es el ENVI otra vez? Sí, brevemente el ENVI es la diferencia entre el retorno o el rendimiento que tiene, el yield que tiene el rendimiento del bono de República Dominicana a 10 años versus o menos el mismo título del Tesoro norteamericano a 10 años también, cómo se transan a nivel internacional. Esa diferencia entre rendimiento, eso es el ENVI. Que vendría siendo una compensación por riesgo de crédito. Exactamente, lo más sí, Exactamente. como un riesgo país, un riesgo Sí. añadido por ser emisor diferente a Estados Unidos. Así lo ven como un riesgo país. Claro. Bueno,
Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y al retorno seguiremos conversando con el economista, investigador y profesor universitario Juan Carlos López. Estamos de regreso con Juan Carlos López, economista, investigador y profesor universitario, tratando su reciente investigación sobre rendimientos en el mercado de capitales dominicano. Juan Carlos, ¿qué metodología tú utilizaste para llevar a cabo tu investigación? Sí, mira, la metodología o la estrategia empírica en realidad fue utilizando vectores autorregresivos, que básicamente para los que no son tan técnicos en nuestra audiencia, lo que trata es de pronosticar una variable de interés en función de sus rezagos y del rezago de las otras variables explicativas, un sistema de ecuaciones. Nosotros utilizamos una muestra, como le dije, a nivel de frecuencia semanal, 427 semanas. Es un VAR condicionado en el sentido de que tiene tres variables exógenas, que son la inflación esperada, la tasa política monetaria esperada y la depreciación cambiaria esperada, tomadas de la encuesta expectativa económica del Banco Central, y lo hacemos en diferentes cantidades de rezagos del VAR, de 2 semanas, 6 semanas y 12 semanas, de forma tal de tener una suerte de escenarios alternativos para la proyección. Muy bueno. Enfocándonos ya obviamente en los frutos del trabajo, dos grandes preguntas concentradas en una. Una que muchos quizás están preguntando de fuera, ¿qué perspectivas podemos entonces abordar con las tasas? Y dos, ¿qué recomendaciones puede darle a los amigos televidentes desde un punto de vista institucional y retail también? Sí, mira, básicamente los resultados del trabajo son que las tasas de interés en el mercado de valores van a tener una suerte de una senda decreciente, pero eventualmente en los próximos 2 años, hasta mediados del 2027, esas tasas todavía estarían en pesos en torno a 9%, en dólares en torno a 4%, o sea, un poco por encima de los niveles prepandemia. Entonces, en ese sentido, el resto de tasas que están en los sistemas de regresiones, de las estimaciones, van a tener una suerte también de normalización, o sea, van a estar descendiendo hacia valores un poco cercanos a prepandemia, aunque algunos todavía por encima de prepandemia. Y eso nos lleva un poco a considerar qué es lo que tienen que hacer los agentes económicos ante esa situación. Al final del día, este proceso de normalización de tasas, sea a un ritmo más rápido, un ritmo más lento, lleva a que los agentes siempre estén atentos a las condiciones y cómo evoluciona el mercado desde el punto de vista de las tasas de interés. Por ejemplo, uno pensaría en un inversionista institucional como AFP, pues tiene que estar pendiente cómo va cambiando el riesgo en su cartera en función de cómo se van moviendo las tasas de interés. Si lo ve desde el punto de vista del gobierno, como hablábamos hace un rato, pues el gobierno tiene que pensar, el Banco Central, cómo va manejando esa liquidez que se va acumulando en el sistema, sobre todo entre noviembre y diciembre, o el mismo Ministerio de Hacienda y Economía, cómo ve las condiciones internacionales a principios del próximo año para colocar bonos soberanos, asumiendo que las tasas de la Fed bajen 2 veces más. Y para una persona, un inversionista normal, una persona física, pues tiene que pensar un poco en estrategias donde balancee su portafolio, igual que los institucionales, el tema de riesgo y retorno. Pensar, por ejemplo, alternativas como ir a renta variable, instrumentos de renta variable, o pensar en mecanismos como la sociedad administradora de fondos de inversión. Y para allá las personas más generales, en sentido más amplio, que trabajan mucho a nivel de bancos, ¿no? Porque el mercado de valores es mucho más acotado que el mercado bancario, pues estar atento a que, así como le bajen la tasa de los certificados financieros de depósito a plazo, estar atento para los préstamos que tengan, las facilidades que hayan tomado de banco, ver que bajen eventualmente las tasas de interés. Como yo le dije, ya las tasas a nivel de la tasa pasiva de certificado ha ido bajando en las últimas semanas, la de los préstamos ha bajado pero más lentamente, ese efecto asimétrico o heterogéneo es común, eso ocurre, y al final del día la idea es que este seguimiento de las tasas, cada uno de los agentes de su posición, pues tiene que estar atento y a manejarlo de manera proactiva esa información para sacar el mayor provecho obviamente a las oportunidades que hay en el mercado. Perfecto, Juan Carlos. Juan Carlos, si las personas quieren consultar tu trabajo, ¿dónde pueden verlo?
Sí, mira, ahora mismo el trabajo está en una versión de working paper, o sea, un documento de trabajo, ya fue presentado a las autoridades de la Superintendencia de Mercado de Valores, pero eventualmente van a hacer algunas modificaciones y lo que yo tengo contemplado, por lo menos en los próximos meses, es hacer algunos ajustes, recomendaciones que nos han hecho y eventualmente presentarlo en foros, ya sea en la universidad o en foros, en otros foros abiertos a investigación, para un poco tener el feedback también, la retroalimentación de otros economistas y otros investigadores, a fin de robustecer las conclusiones que tiene el trabajo. Y antes de terminar, quiero decirte algo. Usualmente en una recepción, cuando hay un médico, la gente suele acercarse para decirle, mira, tengo una alergia aquí, dependiendo de la especialidad. Así que prepárate, porque a partir de ahora, cuando las personas te vean, te van a decir, mira, tengo un dinerito, ¿dónde tú me recomiendas a ponerlo? Sí, siempre la orden, siempre la orden. Vale, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y te esperamos en un futuro cuando tenga otra investigación que quiera venir a compartir con los televidentes de Consumo e Inversión. Bueno, muchas gracias. Amigos televidentes, nos veremos en una próxima entrega del programa Consumo e Inversión.